Hola, buenas noches. Ya de vuelta en Barcelona. Les confesamos que con un viaje de vuelta un poco turbulento, vamos a decirlo así, pero ya estamos de nuevo para intentar explicarle todas las cosas desde la perspectiva también que hemos visto estos días en Estados Unidos. Vamos a empezar por eso y hablando de una de las cosas que pueden sorprender más o menos y que nos ha hecho reflexionar las últimas horas sobre un documento un poco extraño. No sé si conocen de que hoy se ha conocido que pidió el juez Peinado un certificado del matrimonio para saber cómo si había separación de bienes entre el señor Sánchez y su señora, y ha sorprendido que en el certificado aparece la fecha de nacimiento del presidente, que no es la que coincide con la fecha que aparece en todos los datos oficiales. Seguramente muchos de ustedes tienen en la memoria, porque es un día así muy significativo, que el presidente siempre ha dicho que nació el 29 de febrero y eso implicaba que los cumpleaños no eran anuales, toda esa historia que nos ponía el señor Sánchez. Pues resulta que en ese certificado aparece que nació el 20 de febrero. Se hace extraño que en un certificado de boda aparezca una fecha equivocada. Parece más factible que el presidente esté engañando hasta de este pequeño, con tal de creerse alguien que no es. Y eso implica que no solo estamos hablando de un señor que tiene graves problemas judiciales, sino solamente de un señor, y creo que debe ser las primeras veces que lo decimos, que tiene graves problemas psiquiátricos, porque no hay otra manera de intentar entablar este tema. No piensen algunos que venimos de Estados Unidos con ganas de implantar un programa tipo Trump ahora, pero son cosas de esas que hay que explicar. Hablaremos seguramente de Trump, de esa decadencia que dice que ha acabado, esa nueva época dorada. Hablaremos de los socios que empieza a tener por el mundo y que parece que pueden dividir algunos de los continentes. Hablamos de Meloni en Europa, Milei en América, la gente obviamente de Silicon Valley, sin olvidar un tema también muy importante. Como les avanzamos, a partir de esta semana empezaremos un confirmado Casablanca, que es una vez a la semana, donde hablaremos de la realidad de Estados Unidos desde una visión propiamente americana. No habrá referencias a España, será un programa dedicado exclusivamente al continente americano. Vamos a ver cómo funciona, será una vez a la semana donde hablaremos más obviamente del tema de Trump. Y como decimos, no habrá ninguna referencia prácticamente a España, quizá alguna Europa, pero será referida a la política interna y externa, obviamente, del nuevo gobierno de Estados Unidos. Hablaremos ya a nivel de España, que el gobierno ha pedido y ha confirmado que ha pedido hoy el Fondo Solidario a Bruselas por el tema de la Dana. Uno puede pensar, jolín, sí que lo piden tarde. Lo cierto es que Sánchez dijo que lo habían pedido en noviembre. Si mintió en su nacimiento, parece que lo de mentir y Sánchez va a ser algo cada vez más paralelo. El Supremo en todos los temas judiciales pide comisiones, ha pedido unas comisiones a Google y WhatsApp para recuperar los mensajes clave del tema del fiscal general. La jueza del hermano de Sánchez ha pedido que se analice el borrado de los emails. El BBV dice que la señora presidente tiene cuentas ahora por 21.000 euros en 7 cuentas. En fin, los temas judiciales, falta el tema de Ábalos, que esta semana vamos a ver alguna novedad, creemos, muy interesante, que nos van a llevar a ese momento cúspide de finales de mes, mediados de febrero, donde todo puede suceder. Hablaremos también hoy de la caída en bolsa telefónica tras el cambio que sucedió, que implica esa entrada, digamos, cada vez más masiva, esa desesperación del presidente de intentar copar todos los lugares. Y se hace curioso que las respuestas desde la oposición sean pues menores, sean palabras, vamos a decirlo así, y no acaba de entenderse. Por cierto, Abascal, el único representante de partido político español presente en la proclamación de Trump, tiene mucho recorrido, pero él estaba allí. Y por cierto, Vox recrimina, creemos bastante inteligentemente, al PP a que esperan la moción de censura a Junts. Pues tienen toda la razón, también hay que decirlo de forma contundente. Acabaremos hablando de la declaración de Íñigo Errejón y Moula, bueno,
comentaremos un poco, lo habrán visto, suponemos, en diversos medios, donde se ve un poco la hipocresía, todo lo que quieran ver, la firmeza también del juez que no entendía nada, en un asunto que nos habla un poco de lo que ha sido la política y el cine, vamos a decirlo así, cine, vamos a darle un poco de humor a esa señora, los medios, vamos a decirlo así, los últimos años en este país. Gente hipócrita, gente que no vale la pena. Citando a Trump, esperemos que también la decadencia acabe en Europa. Y hemos dejado para el final un tema que ha ido soslayándose en las últimas horas y era la presencia, si hubiera sido lógico y coherente, la presencia del rey en la proclamación de Trump. Saben que el rey va a muchas de las proclamaciones de presidentes en América. Alguno ha indicado que hubiera sido un buen momento, pero para eso habría que haber trabajado bien el tema. Porque claro, para ir te han de invitar. Y está claro que la invitación no llegó. Pero la pregunta que deberíamos hacernos ¿es esa figura monárquica la que debe estar en todos esos lugares donde ciertamente es muy respetado, como lo era su padre? ¿Debe ser esa figura la que desde el gobierno, este o cualquier otro, se empiece a potenciar como embajador de España? Es algo que hemos dicho ya en más de un programa y que creemos que así debería ser. Oiga, ¿qué pago le pagamos al señor, no? Pues si tenía que estar en Estados Unidos, ¿qué pintamos nosotros? Y él estaba aquí en Palacio. En fin, cada uno con sus cosas. Pues si les parece, en este día de las mentiras del presidente Sánchez, lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a empezar a hablar de esa proclamación de Donald Trump, que como hemos dicho, ampliaremos a finales de semana. En el primer programa que haremos confirmado Casa Blanca, vamos a denominarle así, que será en castellano, dedicado a la comunidad hispana. Nos hemos tragado muchas cosas estos días y creemos que pensamos, que un programa como el nuestro es necesario porque hay una sensación cada vez más evidente en la comunidad hispana, vamos a decirlo, sin tapujos, ya saben que nos gustan las cosas, de que de las cosas de política se habla en los canales en inglés, de las varietés. Cualquiera que vea Univisión, cualquier cadena de estas televisivas en Estados Unidos sabe lo que estamos hablando, pues parece que se dedican a las tonterías, que hacen una labor social muy importante y todo eso, pero creemos, no solo nosotros, que hace falta un enfoque en castellano, en español, que dirían allí, de la realidad de Estados Unidos. No solo de las cosas más sencillas, más folclóricas, digamos, que es lo más habitual. Y en esa labor vamos a estar. Hoy, por eso, vamos a hablar de esa nueva era dorada. Vamos a hacer 4 avances de lo que ha comentado el señor Trump, pero visto desde una visión más europea. Programa centrado en América, que la decadencia ha acabado, ha indicado Trump. Nuevas medidas, el tema de los migrantes, de trasladar el ejército a la frontera con México, el tema de que solo hay 2 géneros, el masculino y el femenino. Esa lucha parece por un cambio definitivo en el mundo. Ese momento, citando las propias palabras de Trump, donde la decadencia en Estados Unidos ha acabado. Y fíjense el detalle, lo que hace el nuevo presidente americano es algo que aquí hemos comentado muchas veces, no vamos a decir que nos coge ideas, más faltaría, y es generar ilusión. Que desde Europa a veces podemos no entender la política americana, podemos no entender a los líderes americanos, pero al final hay que trasladarse allí para ver la realidad de los Estados Unidos. Y al final lo que la gente quiere en el fondo es lo mismo que aquí, pero allí son bastante, como ha dicho el presidente, ha dicho que queremos llegar a una época del sentido común. Y saben que muchas veces hemos explicado en este canal, referido a España, que cada vez se nos hace más difícil explicar la realidad de la política española desde el sentido común,
que era la base, entre comillas, ideológica desde el principio de este canal. Porque se hacen cosas que tienen cero sentido en este país. Y en Europa en general parece que estamos en el mismo camino. Y hacer algo como sentido común, pues parece lo más elemental y lo que debería ser siempre en cualquier país y siempre lo que debería hacer la política. Trump ha dicho que en USA lo imposible es lo que mejor hacemos. Algunos pensamos que en algún concepto como lo de cambiar el Golfo de México por Golfo América, en fin, es un poco como, con todo el cariño, hacer aquello de España de tirar a mirar de la historia, que dices, oiga, se llama así, pues se llama así, tampoco pasa nada. También tienen cosas muy brillantes, como que las calles se llamen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así nunca te pierdes. Pero estas cosas parecen un poco un exceso toponímico, digamos, de alguna manera. El tema del Canal de Panamá, que ha explicado por la referencia de China, como hemos dicho, que va a crear una sociedad basada en méritos, no en el género, y que solo hay dos géneros, el hombre y la mujer, una orden ejecutiva para acabar por la censura, van a poner aranceles masivos a los países extranjeros, declara la emergencia nacional energética, vamos a perforar, como ha dicho, estás hablando del fracking, van a exportar la mayor cantidad de gas y petróleo para exportarla a todo el mundo, declarará la emergencia en la frontera sur, instaurará la política de quédate en México, va a enviar soldados. Y hay un tema que también nos parece muy interesante y es que declara a los cárteles de la droga organizaciones terroristas. Esto que lo ha dicho de una manera así sencilla, sí que creemos que tiene una afección interesante, incluso en el caso de España. Porque vamos a intentar explicarlo. No sé si saben que una de las consideraciones que se tienen desde las agencias americanas, cuando hablamos de agencia, hablamos de EA, etcétera, es que el gobierno de Venezuela de Maduro es parte fundamental de los que se denominan carteles del Sol. Y como recordarán, colaborar con un cártel de la droga, desde este momento, para Estados Unidos sería pertenecer a una organización terrorista. Y desde aquí vamos a hacer una reflexión en voz alta, referida a algún miembro importante de las instituciones de este país. Nos referimos obviamente al señor Zapatero. Nosotros no diremos retar, porque no vamos a retar al señor Zapatero a nada, pero creemos que el señor Zapatero, si un día de estos se le ocurriera visitar Estados Unidos, sería detenido. Cada uno que entienda lo que quiera entender. No se van con bromas en los Estados Unidos y no se van con bromas con los terroristas. Y el hecho de que haya calificado a los cárteles de la droga y toda la red que engloba como terroristas implica, pues miren, desde aquellos abogados que los hayan defendido, aquellos que han hecho alguna gestión con algo que se considere en Estados Unidos, y el gobierno de Venezuela así es considerado un cártel de la droga y por ende una organización terrorista, implica que cualquiera que esté relacionado con ellos va a tener problemas. Es de esas cosas que han pasado un poco más desapercibidas, pero que de cara a nosotros, a Europa, es interesante. Se habla también de esa división que se puede generar en Europa por la llegada de Trump. Pues ya les digo, pues algunos intentarán aprovechar las circunstancias, hablamos obviamente de la señora Meloni, y otros pues seguirán, como hoy ha dicho el señor Álvarez, vamos a luchar contra estas imposiciones. Pero ¿qué cojones se cree Álvarez que es? ¿Qué cojones se cree el gobierno de España que son? Sin lugar a dudas, los dos mejores embajadores que parece va a tener la política internacional de Trump van a ser Milei y Meloni. Hablamos en cuanto a política. Milei en Argentina para ese flanco sur que quiere volver a recuperar Estados Unidos como... Pero creemos que en un sentido diferente, como si fuera su patio trasero. Mientras que tiene el apoyo de todo Silicon Valley. Hoy hemos visto allí al CEO de Google, obviamente Elon Musk,
a Bezos de Amazon o a Zuckerberg en primera línea. Algunos podrían decir las mentes más brillantes. Hombre, solamente nadie va a negar que son las mentes que han logrado más recursos económicos. Se hubiera faltado que hubiera estado el señor Amancio Ortega en el mundo. Y que gracias a la tecnología parece que van a dar ese salto que desde el gobierno de Estados Unidos pretenden hacer. Miren, uno puede criticar mucho a Trump, uno puede no estar de acuerdo en algunas medidas, todo lo que consideren oportuno. Pero creo que nadie de los que le ha votado, miren lo que vamos a decir, puede negar que este primer discurso es ilusionante. Y muchos de los que no le han votado, incluido algún momento que hemos visto de la proclamación, aunque se haya dormido un rato el señor Biden, pueden incluso llegar a pensar lo mismo. En un país como Estados Unidos, donde es muy importante, poníamos nosotros el otro día quien conozca Nueva York, en el Oculus, esto que hizo Calatrava ya, que es muy bonito, por cierto, al lado de la zona cero, tienen dos banderas americanas enormes, pero enormes, queremos decir enormes, que cubren prácticamente los dos laterales, bueno, los dos frontales, vamos a decirlo, algo que no solo creemos que en España sería inimaginable. Ustedes se imaginan que en un centro comercial estuviera la bandera española, de 4 metros. Los llamarían de todo, los quemarían, y no les digo nada si fuera en Cataluña, en el País Vasco, en cualquier lugar donde hay tarados. Pues esa forma de ilusionar a los americanos, ese hacer grande América, ese que la decadencia ha acabado, ese de que volvamos a sentirnos importantes, eso ilusiona. Uno que se ha paseado estos días por Washington, antes de que estuviera medio cerrado, aunque hay que reconocer que estaba medio vallado ya cuando estuvimos, o por Nueva York, una de las cosas que más les sorprende de esta América actual es que entras a cualquier lado y están con ese cartel de estamos contratando. En la mayoría, incluso en servicios rápidos, le hablo de cadenas como McDonald's, Five Guys, todas estas de hamburgueserías, todas estas Planet Avenue, todas estas, aunque sean un origen más británico, etcétera, etcétera, tienen los carteles incluso con el email de envíen aquí el currículum. Y no hay que olvidar que obviamente Estados Unidos, nivel de vida, la inflación, como ha citado hoy Trump, hace que sea muy caro, pero para hacerse una referencia, el salario mínimo por hora, que allí saben que funciona así, en estos lugares puede moverse fácilmente hablamos en ciudades como Nueva York, obviamente, o Washington, entre 14 y 18 dólares la hora. Obviamente, decimos que el nivel para sobrevivir, que es aquello tan americano que uno puede vivir o sobrevivir en Nueva York, más Nueva York que es este tema, pero lo cierto es que, obviamente hablamos antes de impuestos, pero si uno hace 4 números rápidos, le da que estaríamos hablando a un nivel europeo, el dólar está a 1,02 si no me equivoco ahora, contra un euro, pues a 15 euros, a 15 dólares la hora, más o menos, por 8 horas, pues estaríamos a un nivel superior seguramente de la mayoría de sueldos de este país. Estaríamos, si habláramos de esos 22 días aproximadamente, que tendría un mes laborable, estamos hablando de unos 2.700 al mes, que obviamente no sirven para vivir de una manera digna en alguna ciudad como Nueva York, pero donde queremos llegar a parar es que la facilidad de contratación, la facilidad de todas esas cosas, y que nadie venga con el tema de, es que allí no hay seguridad social y te mueres. ¿Cuánta gente aquí tiene un seguro privado? Vamos a ser claros. ¿Cuánta gente la tiene? ¿Cuánta gente lo tiene? Es que a veces nos están vendiendo mindungas cuando no lo son. Al final, lo que quiere la gente, le da igual si tiene que pagar un seguro privado, hablamos en España, si el sueldo fuera digno. Pero claro, si tenemos sueldos donde el 50% se lo queda al Estado, no generas ni ilusión,
ni generas nada. Y claro, uno vuelve a España, uno vuelve a Europa, se da cuenta de que aquí funciona una cierta manera extraña. Decía hoy el sentido común. Y dices, hombre, pues sentido común a veces parece que no existe mucho en España. Y hoy nos hemos dado cuenta cuando el gobierno ha pedido a Bruselas el Fondo de Solidaridad para el tema de la Dana en Valencia, que Sánchez dijo que lo había pedido en noviembre. Esto en un país como Estados Unidos sería un escándalo mayúsculo. El presidente seguramente acabaría hasta imputado por este tema. Aquí no pasa nada. Se nos olvidaría. Pues claro, Sánchez, que se olvida, como hemos comentado al principio, hasta el día que nació, aunque esto nos han explicado la historia y parece bastante coherente, Sánchez vive en un mundo, ha vivido siempre en un mundo tan de fantasía, de no haber hecho nada en la vida y tener que crearse una historia para vivir. Recuerden cuando decía que era el jefe de protocolo allí en la misión en Bosnia, y era un pringado al que había colocado su papá. Recuerden, allí en Bosnia, alto cargo, había sido en el Teatro Real, un inútil que no había hecho nada, que le tuvieron que hacer el doctorado y todo, etcétera. Pues seguramente en un momento de juventud, de esos momentos donde uno necesita reforzar su ego hundido, que debía ser el señor Sánchez, que debía decir, miren, soy guapo, pero no soy muy listo, pues seguramente debía decir, mira, pues digo que he nacido el 29 de febrero, que es un día raro, así todo el mundo sabe quién soy. Pedro! El 29, ¡guay, qué guapo! Claro, olvidó una cosa, Pedro, que para nacer el 29 de febrero tienes que haber nacido ese día. Tienes que haber nacido ese día. Y miren, no nos hemos querido preocupar si ese año tuvo 29 de febrero, ¿no? Porque, vaya, usted sabe si incluso es capaz de haber mentido en el año, como parece que también hizo su mujer, o que los certificados de su boda son falsos. Pues se hace extraño que tú pidas un certificado matrimonial y pongan la fecha equivocadamente. Vamos, se nos hace a nosotros muy extraño. Recuerden que en el certificado que ha pedido el juez pone el 20 de febrero. Obviamente, que nadie se haga ilusiones, que esto no es un delito. Mentir en esto técnicamente no es un delito. Eso debe ser tan tonto como obviamente buscar la fecha de bautizo. No creo que le pida de nacimiento, perdón, no creo que el juez Peinado se preocupe de esto, pero podría ser divertido que el juez pidiera la ficha y de alguien, no sé, de alguna organización de estas, porque recuerden esa fecha, el 29, aparece en todos los documentos oficiales. Sería la leche. Recuerden aquella anécdota de Al Capone, que acabó por un tema contable, que acabara en la cárcel el presidente Sánchez por mentir en un documento público su fecha de nacimiento de forma estúpida. Obviamente eso no va a suceder, que nadie se lo imagine, pero para que vean cómo es el personaje. Hoy se ha confirmado que mintió también en noviembre sobre el fondo de la Dana. Y los temas judiciales pues siguen sumando y sumando. Hoy el Supremo ha pedido comisiones, ha enviado comisiones a Google y WhatsApp para recuperar los mensajes claves del fiscal general. Algunos se preguntará seguramente, pero usted dijo hace un mes que hay un software para conseguir esa información. Efectivamente, hay un software, Irreli, por cierto, para conseguir esa información. Pero recuerden una cosa. Ustedes imagínense que mañana están en un juicio y les dicen, esta casa es mía. Dice, vale, pero usted ha de presentar un documento. ¿Qué es lo que realmente está pidiendo el juez a Google y WhatsApp? Digamos, el certificado de esas frases, que puede tenerlo, pero ya veríamos si con ese software se podría impugnar esa prueba y no considerarla válida. Y en este caso el Supremo va con las cosas muy claras, a lo tradicional. Aquí se dice algo documentado, se dice algo, comisión a Google, comisión a WhatsApp para que confirmen que habían esos datos. ¿Que lo podemos recuperar por otro lado? Sí, pero ¿saben aquello de las series incluso? Muchas ocasiones, lo importante
es que las pruebas estén documentadas y no tengan ninguna duda. El hecho de usar un software que puede valer y vale, no da verosimilitud, como puede dar obviamente la documentación que aporte Google o WhatsApp. Que es algo muy parecido a lo de la jueza de Badajoz por el tema del hermano. Ha pedido a la UCO que analice el borrado de los emails. Es notorio que se borraron emails, pero estamos en lo mismo. Oiga, se han borrado los emails. Vale, ¿y qué hace la jueza? Oiga, han borrado los emails, son ustedes muy malos. No. Pide a la UCO que documente eso con un certificado oficial para que eso se convierta en una prueba. Y en eso tenemos la suerte que en este país tenemos jueces que saben muy bien cuáles son los pasos y que no se dejan llevar por la realidad de las cosas. Por cierto, el BBVA ha certificado hoy al juez Peinado de que la mujer de Sánchez al final tiene, 7 cuentas, no sé, todos ustedes tienen 7 cuentas o 25, no lo sé, por 21.000 euros, 21.034 si no nos equivocamos, anulando lo anterior donde decían que tenía por valor de 0 euros, bueno, unos poquitos euros tenía. Se hace extraño porque ya explicamos en su momento de que teóricamente esto no lo va a certificar el BBVA. Sí que lo va a certificar el BBVA, obviamente, porque es el banco donde estarían las cuentas, pero esto hay un registro central de las entidades bancarias donde si ustedes mañana deben 4 euros a una entidad, a un juzgado, perdón, pueden automáticamente retirarles el dinero, tengan la cuenta donde la tengan. Y si hay un sistema centralizado, sigue extrañándonos a algunos que ese sistema no valga, cuando lo pide una juez, para la señora del presidente. Se hace cuanto menos extraño. Y también se hace extraño que se equivocara en la cifra en un primer momento. Que no parece que se equivoca son los inversores, vamos a decirlo así, de Telefónica, que hoy han demostrado la bolsa con la mayor caída que ha habido, casi un 3%, que no están muy conformes con el intervencionismo del gobierno. Miren, aquí vamos a decirlo con claridad, no es un tema de Payete o Murtra. Payete, el antiguo presidente, Murtra del PSC, en principio vinculado al PSC de Illa, el nuevo presidente, sino es un tema de si una empresa privada que está en el IBEX puede ser intervenida desde el gobierno con total libertad. Pues suena extraño. Volveremos muchas veces a las palabras de Trump, sentido común. ¿Tiene sentido común que en la Europa del siglo XXI los gobiernos intervengan como si fuera la Rusia del siglo XX? Pues parece que no tiene mucho sentido. Y la bolsa ha castigado, obviamente, a Movistar ha perdido, creo que he leído 700.000, no, es una burrada de millones, ha perdido con la caída de hoy en su valor. Es todo cuanto menos raro. Sin lugar a dudas, lo que no parece ocultar todo esto es la necesidad del gobierno de intervenir cada vez más en las instituciones para colocar a personas para intentar en estos momentos de total nerviosismo, fidelizar ciertas instituciones ante la inoperancia de la oposición, que se limita, esto es muy feo, a generar cero ilusión. Fíjense que saben que no tenemos ninguna manía en hablar de que obviamente en España hay 2 partidos principales de la oposición, vamos a decirlo con claridad, PP y Vox. PP en principio debería liderar la oposición porque pues tiene en todas las encuestas y en la realidad, pues prácticamente 3 veces más, en este caso actualmente, diputados que Vox, 4, y en las consideraciones obviamente tiene más opciones, sobre 140, que los 40 y pico que podría tener Vox aproximadamente, ¿eh? Pero en un cambio de ciclo mundial, vamos a decirlo, algunos se apuntan a las cosas y otros pues quedan un poco en ridículo. Abascal ha estado en Washington, ha sido el único líder político español que ha estado en Washington, fuera de temas de embajadas, etcétera, etcétera. Ha estado aquí y nadie sabe muy bien qué ha estado haciendo. Fíjense que incluso hoy Vox le ha recriminado al PP
que no presentara la moción de censura esperando a Junts. Y pues tiene toda la razón Vox. Porque uno puede llegar a acuerdos o no con Junts, pero que los tengas que esperar, que no van a venir, pues se hace cuanto menos extraño. Y parece que en este cambio de ciclo no solo va a haber movimientos contra lo que se llamaría esto que hemos dicho de géneros, todas estas historias contra estos, que serían estos líderes como eran Trudeau, seguramente veremos caer Scholz en breve en Alemania, Sánchez incluso en España, sino contra aquellos, Von der Torpen, Feijóo, aquellos débiles, aquellos que no aplican el sentido común. Porque al final, insistimos, los ciudadanos lo que quieren es ilusiones. Bueno, quieren vivir bien, quieren no tener sustos. Oiga, si pueden viajar, pues de puta madre, perdón, la vulgaridad. Si pueden hacer cosas, perfecto. Si pueden, que le guste el riesgo, quieren contratar y tal, pues hacerlo con las máximas facilidades. ¿Que hay que pagar impuestos? Pues se pagan, pero tampoco abusando. Al final todo el mundo queremos lo mismo. Y queremos, dentro de ese sentido común, obviamente, que los políticos ilusionen. Y no sabemos si, en este caso a Feijóo, habría que ponerle con un adhesivo en la cabeza, en la frente, poner la palabra ilusión, porque parece que no lo tiene nada claro. Y con los movimientos de Trump hay una situación en España que puede a algunos pasarles desapercibida. Y es que si comienza a verse, que se va a ver, esos movimientos, la misma manera que pasó con lo de Milei, aunque Milei es otra historia, porque Milei ya es de un país que viene del hundimiento, vamos a decirlo. Pues Estados Unidos, a pesar de que diga la decadencia, pues es Estados Unidos, pues muchos ciudadanos de este país mirarán y dirán, oiga, pues hay medidas que se han tomado y no ha pasado nada, no se ha caído el mundo. Es más, la gente está más contenta, la gente está más ilusionada. Y ese reflejo que Europa va a notar, o te subes, Feijóo, o te quedas fuera. Y ahora mismo tienes más opciones de estar fuera, porque al final no es una cuestión de personas, aunque muchos lo crean, es una cuestión de políticas. Obviamente detrás de las políticas hay personas. Y tú cuando te rodeas de incompetentes, acaba siendo lo tuyo incompetencia. Perdón. Y parece claro que ese modelo de mundo que tenemos, basado en la hipocresía, en el ahora no hablo, ¿saben aquello que decía incluso Jordi Pujol en su momento? Hoy no toca, hoy no toca. Todo eso que al final hace no enfrentarte a la realidad, pues acaba pasando factura. Porque luego llega un momento como el que le ha llegado, no ha sido, perdón, en esa declaración del señor Rejón y la señora Mulea, delante del juez, donde uno queda, vamos a ser franco, en ridículo. Lo de Rejón es ridículo. Cuando le ha empezado a apretar el juez. Vamos a ver, pero usted no decía lo del sí es sí. Bueno, pero aquello era política. Pero usted tal, por eso he dimitido. Vamos a ver, Rejón. Céntrate. Está claro que tienes una parte positiva, que el interrogatorio a la señora Mulea pues ha sido de risa también, porque la señora no se ha enterado de nada. No sabemos si debe ser muy buena actriz, que parece que tampoco, eso sí, la ha contratado Televisión Española, pero realmente te das cuenta del nivel de la política y las artes escénicas, vamos a decirlo, de este país. Auténticos hipócritas, que por no hacer ni follaban, vamos a decirlo así de claro. Y una pensaba que sí, y no lo hacía, y el otro pensaba que yo qué sé qué, porque es todo, perdón, ridículo por ser fino y delicado. Y, perdón, debemos haber cogido un poco de frío, saben que llegaba justo cuando nos fuimos, llegaba una ola de frío polar allá, y nos debemos haber cogido un poco constipado, pero
les importa poco nuestras historias, ya lo sé. Pero ¿dónde íbamos? Al final te das cuenta de que, como ciudadano, con sentido común, ¿qué es lo que ha aplicado el juez? Que luego ha venido alguien y la ha criticado por el interrogatorio, etcétera, etcétera. Pero el sentido común, si te están violando, es acompañarle luego a su casa a tomar algo. No sé, ¿eh? Dice, es que yo no lo entendía. A ver, joder. Y el otro, decir sí es sí, dar un discurso y luego meter mano a la primera que puede, pues tampoco parece muy coherente. Y cuando los ciudadanos normales de a pie vemos esto, les aseguro que lo que todo es menos ilusión. Y cuando en todas estas situaciones tenemos a la oposición que no es capaz de articular media palabra, pues dices, hostia, a lo mejor resulta que vale más la pena irse al McDonald's o al Five Guys, saben que es una cadena de hamburguesas, a trabajar en Estados Unidos que quedarse en este país. Obviamente si tenemos 20 años, que ya saben que nos metemos en un avión y nos da de todo. Y esa es la triste realidad. Pero puede ser interesante que estos movimientos de Trump, este cambio de ciclo, pues espabilen a cierta parte de la sociedad y espabilen a cierta clase de políticos a darse cuenta de que el sentido común es la base fundamental de la política actual. Y en esa parte de sentido común, pues algunos podemos entender, obviamente, entendemos, que la administración de Trump no haya invitado al señor Sánchez, vamos, de lógica coherencia. Ha ido Meloni, como hemos dicho, ha ido Milei, también estaba Abascal, que con todo el respeto no deja de ser el tercero en liza y no tiene opciones de ser presidente, por mucho que alguno crea que sí. Y nos da la sensación de que España, que por cierto en el salón donde se ha hecho en el interior, porque fuera, recuerden, hoy estaban a 6, 7 bajo cero, aproximadamente esta noche caían 12, 13 allí en Washington bajo cero, no se ha considerado oportuno hacer el acto por el frío. Se hecho en uno de los salones del Capitolio, donde, casualidades de la vida, estuvimos hace 2 días nosotros, justo en el mismo sitio. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿un país es un salón? Si han visto, hemos puesto alguna foto en Twitter que sacamos nosotros, e incluso el folleto que nos dieron. Es como una rotonda, digamos, donde hay cuadros, pues hay bastantes cosas, referencias a España, aparece Colón, el descubrimiento, etcétera, etcétera. Y hombre, y algunos pensamos que la presencia de España como país debería haber sido al menos importante. Está claro que a Sánchez no le van a invitar, porque es un pelacañas, vamos a decirlo así, aparte de un mentiroso compulsivo. Pero, oiga, tenemos el comodín del rey. Y alguno dirá, es que al rey no lo han invitado. Claro que no lo han invitado. Porque, y aquí es donde pensamos que tendría que empezar a haber otro momento de reflexión desde la Casa Real. Saben que les dimos un consejo hace un tiempo, no sabemos si nos hicieron caso o no, pero realmente se empezó a mover en ese sentido, las actividades privadas. Pero pensamos que debería crearse dentro de la Casa Real una unidad, vamos a llamarle de alguna manera así, dedicada al reconocimiento, digamos, de países extranjeros. Porque es obvio que la Casa Real no puede tomar la iniciativa, porque depende del gobierno de ir a la proclamación del rey. Pero es obvio y notorio que si recibe una invitación privada de Donald Trump, por decir un ejemplo, difícilmente podría negársele su presencia. Y al final la Casa Real, como hizo su padre, que luego se tiraba todo Dios, no sabemos qué hace el hijo, vamos a ser sinceros, cada uno que haga lo que quiera, mientras hagan su función. Tiene la función, o debería tener la función, de pasarse el puñetero día viajando y representando a este país, que para eso cobra. Decíamos la anécdota en plan gracioso, que
no sabemos cuántos españoles han estado en el Capitolio la última semana, no creemos que muchos, pero que tiene cojones que hayamos estado nosotros, que no somos nadie, y no haya estado alguna institución del gobierno o de la Casa Real. Porque si aplicas el sentido común, seguramente te abre muchas puertas. Y algunos pensamos que la figura del rey actual no debe limitarse exclusivamente a temas internos, que está muy bien lo de ir a cenar con los amigos, que lo hemos dicho y aquí lo hemos propuesto, o ir de visitas a Valencia, etcétera, etcétera. Pero también es importante que empiece a entender que su presencia internacional da prestigio, porque lo da, aunque algunos no lo crean, y sirve para tener un lugar en el mundo. Y en un momento de cambio como el actual, hay que tener ese lugar, independientemente, obviamente, de quién gobierne en este país. Y no porque haga las cosas unilateralmente, que no puede hacerlas, insistimos, sino porque hay una cosa que se llama inteligencia, que puede hacer, pues oiga, que te inviten a nivel privado a esta u otro lugar. Y luego que venga el gobierno de turno y te lo niegue. ¿Ustedes se imaginan que Álvarez niega que vaya el rey a la proclamación de un presidente de un país de América? No estamos hablando de Botswana, donde la presencia española ha sido muy importante siempre. Recordemos la anexión de Texas, que era nuestro, por citarlo de alguna manera. No se hubiera producido. Pero para eso hay que moverse, hacer las cosas, ir de arriba para abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Tener eso que denominamos una unidad, llámenle de inteligencia, la Casa Real, que se dedique a ver y a pasear por el mundo. A mí me coge mayor, no, y con mi experiencia aseguro que yo no valgo para esto, para estar cerca, no solo de los españoles que corren por el mundo, que hay muchos, sino también de las instituciones que hay por el mundo. Nadie duda, cuando ha dicho hoy Trump que la decadencia ha acabado en Estados Unidos, muchos dudan que la decadencia sigue estando en España. Y eso es labor de todos los españoles. Nos vamos a emplazar a mañana, ya estamos por aquí. Recuerden, por cierto, que el lunes estamos en Gijón, pueden apuntarse al número habitual, ya tenemos mucha gente apuntada para el lunes próximo en Gijón. De aquí, creo que hoy es lunes, vamos un poco despistados. De aquí 7 días que estaremos en Asturias y ya enfilaremos de cara a pasado Semana Santa, pues seguramente más actos en otras ciudades, repitiendo el escenario, los conferencias, coloquios que hicimos el año pasado. Vamos a ver si cogemos alguna ciudad nueva. Como siempre, en eso estamos abiertos a escucharles a todos. Nosotros nos vamos a emplazar hasta mañana, ya en principio más tranquilos aquí en nuestro horario, bueno, muy cansados, les confieso, un viaje con susto la ida, un viaje con susto la vuelta, en fin, parece que no nos podemos estar con tranquilidad. Nosotros nos vamos a emplazar, como decimos, hasta mañana. Al final hemos ido un poquito más tarde. Nos ha tocado hacer una larga siesta hoy, porque les aseguro que no hemos dormido en el avión nada. Nos vamos a emplazar hasta mañana. Como siempre decimos, seguimos.